hasta el día de hoy. Ahora, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en una parte que me gusta mucho, esta parte del capítulo 8 de los Hechos y el versículo 26. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bien. Bendiciones a los amigos que están dentro de nosotros. Que la bendición de Jesús sea con ellos también bendiciéndoles. Verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Esto le dijo Felipe al eunuco. Y dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más,
siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Amén. Gloria, siéntense. ¿Les ha gustado la porción, hermanos? Qué linda esta parte bíblica, ¿verdad? Bueno, vamos a titularle, hermanos, al mensaje: el que cree en Jesús es apto para el bautismo. Eso se necesita, estar consciente, creer que Jesús es capaz y ayudador de nuestras vidas. Bueno, hermanos, quiero analizar un poquito la vida de Felipe. Este Felipe era un gran hombre de Dios. En esos tiempos, hermanos, cuando aconteció esto, estaba una persecución como no vista en Jerusalén. Tremenda persecución. Analíticamente vemos el capítulo 8, en el versículo 1, que estaba aconteciendo en aquel tiempo. Dice así, hermanos, que en aquel tiempo se levantó un hombre con grandes virtudes poderosas que se llamó Esteban. Y Esteban, como Felipe, fue un predicador, hermanos, del evangelio con gran poder. Esteban, hermanos, les predicó la palabra de Dios, pero no la quisieron oír. Se enfurecieron a tal grado que echaron mano a Esteban y empezaron a apedrearlo porque anunciaba la palabra de Dios. En esto, hermanos, que estoy enseñando, quiero que entendamos, hermanos, que el evangelio fue difícil a los principios por aquellos grandes hombres, hermanos, que llevaron la cruz de Cristo. Nosotros estamos disfrutando esa paz que ahora disfrutamos, porque el evangelio pues hoy es lo que está, hermanos, de confianza, y en primer lugar puedo decirle de todas las cosas. Amén. Pero este Esteban, hermanos, mientras recibía piedras, levantando los ojos al cielo, vio la gloria de Dios. Le cuento, hermanos, que los cielos a él le fueron abiertos. Y él dijo unas palabras, hermanos, que son verdaderas. Dice que dijo en medio de esa tribulación: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios. Ya estaba Jesús, ya había resucitado, y al Hijo de Dios sentado a la diestra de su Padre. Y mientras invocaba el nombre de Jesús, decía: perdónales, Padres, a estos, porque no saben lo que hacen. Y fue así que apedrearon a Esteban, y así esa persecución se extiende. El capítulo 8 dice así, el versículo 1: y Saulo, hermanos, que estaba en aquel entonces con sus fuerzas,
con autoridad, con su poderío, consentía en la muerte de Esteban. Y en aquel día, dice, hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, algunos que se quedaron en Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a desterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, que después le puso Pablo Jesús, asolaba la iglesia entrando. Mire, hermanos, qué tremenda era el evangelio en aquel entonces. Dice que entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. En esta persecución, Felipe fue uno de los que salió huyendo de aquella persecución, pero llevaba a Jesús en su vida. Los hechos de Felipe, hermanos, nos demuestran que Jesús estaba con él. La persecución estaba, pero estos hombres, hermanos, tenían el Espíritu de Dios, y esos hombres, hermanos, les hacía hablar. En medio de esa predicación, la iglesia crecía. Veas el versículo 4, cómo acontece cuando Felipe llega a Samaria, que es el lugar donde se extendió el evangelio y donde hubo gran poderío de la palabra de Dios. Dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amén. Estos hombres eran con grande virtud, hermanos, y poder en sus vidas, a pesar que estaban pasando una angustia, una persecución. Estos hombres predicaban que Jesús era el Salvador y que no había otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podían ser salvos. Y la gente unánima escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos, cojos, eran sanados por el poder de Jesús. Así que había gran gozo en aquella ciudad. En ese entonces, dice que en Samaria había un hombre que se la hacía de mago, de brujo, de que tenía engañada a toda la ciudad. Dice el versículo 9: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Dice, oían atentamente todos, a ese señor oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Qué engaño tenía esta gente, hermano. Le estaban atentos porque por sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.
Pero cuando oyeron pero cuando creyeron a la predicación de Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, como lo vemos hoy. Dice el versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y milagros que se hacían, y estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y Juan a Samaria, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido en ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Cuando vio Simón, óigase bien, hermanos, en la red cae de toda clase de peces. ¿Se acuerdan ustedes de aquel párrafo tan pequeño que dice que la red es tirada a la mar? Y una vez tirada, recoge toda clase de peces. Entonces, de aquellos peces que cayeron en la red, que no dieron frutos, era este. Dice así: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mire, qué equivocación tan tremenda, hermano. Diciendo: dame también a mí de ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, con gran poder le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos se anunció el evangelio de Jesús. En medio de esta persecución, en medio de la proclamación del evangelio en Samaria, en medio de esa fuerza del poder de Dios, el cual paralíticos, cojos, ciegos veían, entonces, hermanos, el evangelio, a pesar que estaba en ese tiempo, crecía y se multiplicaba por la palabra de Dios. Fue entonces, hermano, que la suerte y la dicha de este hombre, hermano, que el etíope, fue entonces cuando un ángel del Señor
el versículo 26, la parte leída. Ahora vamos a hablar, hermanos, de Felipe y este etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y se levantó, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Ahora, hermanos, queremos que pensemos la posesión que tenía este etíope. ¿De dónde venía este etíope? Venía de adorar. Qué terrible es, hermanos, cuando nosotros no hemos conocido a Dios. La religión es vana. Venía de adorar, a pesar, hermanos, de sus cualidades, porque tenía grandes cualidades, y era un hombre muy honrado, un hombre de confianza, un gran funcionario, que estaba, hermanos, que la reina de Candace, hermanos, como quien dice, la presidenta de ese entonces, como quien dice, el presidente de hoy, lo había puesto sobre todos sus tesoros. Era un hombre de confianza, no era un hombre cualquiera. Pero a pesar de todo eso, este hombre deseaba, hermano, encontrarse con el Dios que usted, mi persona, nos hemos encontrado. Lo buscó como nosotros en otro tiempo que lo buscamos donde no se encontraba, porque algunos fuimos religiosos, hermanos. Creímos en lo que por naturaleza no es Dios, pero así creímos. Pero cuando Cristo Jesús abrió nuestro corazón, le abrimos el corazón a Jesús y nuestros entendimientos fueron cambiados, comprendimos que no hay Dios como el Dios que hemos conocido. Este etíope, hermanos, venía de adorar cuando acontece esto, que un ángel del Señor le habló a Felipe y le dice: ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que allí va un hombre. Y fue Felipe y se encamina, así como el ángel le dijo. Entonces el versículo 28 dice que volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Era el profeta Isaías, hermanos, el cual había hablado esta gran profecía, como es el capítulo 53, que habla mucho de Jesús, a pesar, hermanos, que no era el tiempo señalado, sino que de antemano Isaías profetiza, y aquellos párrafos, hermanos, quedaban escritos en pergaminos, porque la Biblia no estaba ordenada como hoy está ordenada. Fue así que volví en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu. Vea usted, hermanos, cuando el versículo 29 dice: y el Espíritu. El Espíritu es de Dios, es con E grande. El Espíritu de nosotros es con E pequeña. Y aquí dice: y el Espíritu
de Dios, que quiere decir, dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Hermanos, esa es la misericordia de Dios. Sí. Hermanos, si nosotros estamos acá y adoramos a un Dios verdadero, no es porque nosotros éramos buenos, sino que Dios en su misericordia, hermanos, nos escogió y nos bendijo, hermanos, enseñándolos este camino, y nos llamó, y ahora disfrutamos el Evangelio. Pues este etíope leía esa profecía que dice: como oveja a la muerte fue llevado. Según el versículo 32. Ya saben qué tipifica la oveja. Vamos a ver, hermanos, si ustedes están despiertos. Vamos siguiendo el mensaje. Como oveja, ¿quién tipificaba aquella oveja para ustedes? Es Cristo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero. ¿Qué tipifica también el cordero? Cristo, hermanos. Como cordero mudo delante del que lo trasquila. Jesús no abrió su boca, hermanos, humildemente, con su propia voluntad, se entregó por nosotros. Él tenía poder, porque podía orar a Dios y Dios le podía mandar legiones de ángeles para defenderlos, pero Él entregó su vida. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Así dijo Jesús. Así fue, hermanos, que leía este pasaje bíblico, y fue entonces cuando en el versículo 34 dice: y respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Mire, hermanos, cuando nosotros no habíamos venido a Jesús, no entendíamos la palabra de Dios, porque no habíamos recibido el Espíritu Santo de Dios. Teníamos el espíritu humano, ¿verdad? Pero no habíamos, porque el Espíritu Santo es el que revela, es el que nos enseña, es el que los redarguye. Hermano, y fue entonces como le hace esa pregunta a Felipe y le dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, el gran predicador, que escapando, hermanos, de la persecución que se cernía en Jerusalén y descendiendo a Samaria, funda iglesias predicándole el mensaje del Señor. Le estaba predicando a este etíope eunuco de Etiopía. Hermano, y fue así que dice Felipe en el 35: abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. Esta escritura es la palabra de Dios. Comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y el eunuco, hermanos, el hombre etíope, al oír la palabra de Dios de Felipe, cree en Jesús. Entonces ellos iban caminando muy contentos, felices. Felipe feliz porque le había anunciado el Evangelio a este hombre. Este hombre feliz porque había recibido y había conocido
que de quien hablaba el profeta era de Jesús. Ahora estaba bien consciente, hermanos, que en Jesús está la vida, que en Jesús está la salvación y que no hay otro en quien hay vida eterna, solamente en Jesús. Dice el versículo 36, lo cual, hermanos, alabo a Dios, ¿verdad? Porque el bautismo es como un sello de la salvación, como quien dice, el que tiene visa para entrar a otro país como Estados Unidos, que es el más frecuente. Sin visa no se puede entrar. Pero si usted tiene visa, usted puede entrar legalmente. Así es el bautismo, hermanos. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y este hombre, hermanos, no tardó en bautizarse. Son horas cuando él cree, cuando Felipe le anuncia el evangelio de Dios. Son horas. Dice el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Dijo el eunuco, aquí hay agua, Felipe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bueno, Felipe tiene un mensaje tan claro, hermanos, que yo lo entiendo bien y que nuestros hermanos han creído en él, y nosotros debemos de confiar en Dios, que Dios es nuestro ayudador y él será el ayudador de nuestros hermanos. Felipe le dijo, si crees, eso basta. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mire, mandó a parar el carro. Se bajaron antes, descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Siguió gozoso su camino. Hermanos, les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué iba gozoso el eunuco? Porque había conocido que en Jesús hay vida eterna y que había conocido el verdadero camino. Gracias a Dios, hermanos, por este evangelio que ha llegado a nosotros. Voy a llegar hasta acá, hermanos, porque vamos a